Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a aprender los usos correctos e incorrectos del gerundio. Empecemos. Los gerundios son formas verbales no conjugadas, es decir, verboides, cuyas terminaciones son ando, yendo, endo. Funcionalmente, el gerundio es un adverbio. Algunos ejemplillos. Por ejemplo, viendo, haciendo, durmiendo, siendo, viviendo, yendo, escribiendo, poniendo, diciendo, trayendo, friendo, riendo, sintiendo. Vamos a ver los usos correctos e incorrectos. Empecemos por los correctos. Son de dos tipos. El primero es cuando expresa una continuidad, también se le conoce como perífrasis verbal, y el segundo cuando funciona como un complemento circunstancial, de anterioridad, simultaneidad o modal. Veamos los usos incorrectos. Pueden ser de dos tipos, cuando funciona como un falso adjetivo o cuando indica una posterioridad respecto del verbo principal. Vamos con algunos ejemplos de cada uno. Primero con los usos correctos del primer tipo, continuidad. El gerundio acompaña verbos auxiliares, tales como andar, estar, ir, seguir, continuar, venir, llevar. Al costado de la conjugación de esos verbos, si apareciera un gerundio, ese gerundio está bien. Veamos algunos ejemplillos. Sigue intentando. Sigue viene del verbo seguir. Continúan riendo. Continúan viene del verbo continuar. Van ganando. Van viene del verbo ir. Estuvimos comiendo. Estuvimos viene del verbo estar. Anduve soñando. Anduve viene del verbo andar. Cuando tenga la conjugación de estos verbos auxiliares acompañado de un gerundio, ese gerundio estaría bien por perífrasis verbal. Veamos el segundo tipo, cuando funciona como complemento circunstancial. Puede ser anterioridad, la acción del gerundio ocurre antes que la acción del verbo principal. Puede expresar simultaneidad, la acción del gerundio ocurre en simultáneo con la acción del verbo principal. O puede ser modal, la acción del gerundio indica el modo de la acción principal. Veamos algunos ejemplos. En los ejemplos vamos a detectar cuál es el verbo principal y cuál es el gerundio, y ver la manera de entender por qué es anterioridad, por qué es simultaneidad y por qué indica el modo. Por ejemplo, de anterioridad, entrando a mi cuarto, la encontré con su amante. ¿Cuál es el verbo principal? Encontré. ¿Cuál es el gerundio? Entrando. Y te preguntas, ¿qué acción sucede primero? ¿La acción del gerundio o la acción del verbo principal? Es decir, ¿primero entro a mi cuarto o primero la encuentro con su amante? Es verdad, primero entras al cuarto y después lloras por haberlo encontrado con su amante. Igual abajo, practicando todos los días lograrás tus sueños. Identificas el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Lograrás. ¿Cuál es el gerundio? Practicando. Y te preguntas, ¿qué acción sucede primero? ¿Primero practicas todos los días o primero logras tus sueños? Muy bien, primero practicas todos los días para luego, quizá, lograr tus sueños. Hay otra manera de identificarlo, lo puedes reemplazar por luego de infinitivo del gerundio. Por ejemplo, en vez de entrando, luego de entrar. Si lo reemplazas, ¿te funciona? Está bien. Luego de entrar a mi cuarto, la encontré con su amante. Igual abajo, luego de practicar todos los días, lograrás tus sueños. Siguiente, simultaneidad. Lo mismo, identificamos el verbo principal y luego el gerundio. Te espero en la universidad tomando una gaseosa. El verbo principal es espero. El gerundio, tomando. Y te preguntas, ¿qué acción pasa primero? ¿Primero espero en la universidad? ¿Primero tomo una gaseosa? ¿O las dos acciones están sucediendo en simultáneo? Efectivamente, está sucediendo en simultáneo. Lo puedes hacer por reemplazo. Yo podría decir, te espero en la universidad mientras tomo una gaseosa. Igual abajo, yo cocino en mi casa escuchando mi música favorita. Identificas el verbo principal, cocino. Luego identificas el gerundio, escuchando. Y te preguntas, ¿qué pasa primero? ¿Primero cocino en mi casa? ¿Primero escucho mi música? ¿O mientras estoy cocinando, estoy escuchando mi música? Muy bien, está sucediendo en simultáneo. Y por último, cuando expresa el modo. Recordemos los circunstanciales de modos que se hallan con la pregunta ¿cómo? Más el verbo principal. Por tanto, ubiquemos los verbos principales y realizamos esa pregunta del circunstancial de modo. En el primero, el novio aceptó la propuesta moviendo la cabeza. Preguntas,
¿Cómo aceptó la propuesta el novio? Y la respuesta, inicia el gerundio, moviendo la cabeza. Igual abajo, Lucero ganó un premio escribiendo versos hermosos. Identificas el verbo principal, ganó, y luego le realizas la pregunta. ¿Cómo ganó un premio Lucero? Y la respuesta comienza por el gerundio, escribiendo versos hermosos. Veamos, por otro lado, los usos incorrectos. Primero de ellos, falso adjetivo. Recuerden que al inicio hemos dicho que los gerundios funcionalmente trabajan como adverbios. Por tanto, el gerundio no puede modificar un sustantivo. ¿Por qué? Porque los adverbios no pueden modificar un sustantivo. Veamos algunos ejemplillos. Encontré una bolsa conteniendo caramelos. Abrí un correo informando sobre malas noticias. Estos gerundios están mal. ¿Por qué? En el primer caso el gerundio es conteniendo, que está calificando a bolsa, que vendría a ser un sustantivo. No puede calificar un sustantivo. Igual abajo. Abrió un correo informando sobre malas noticias, el gerundio es informando. Califica correo, que es un sustantivo. Eso no puede ser. Entonces, si está mal, veamos la forma de cómo corregirlo. Encontré una bolsa que contenía caramelos. Abrí un correo que informaba sobre malas noticias. ¿Qué es lo que hago? Lo reemplazo. En vez de utilizar un gerundio, utilizo el relativo que más el verbo conjugado del gerundio. En vez de conteniendo, que contenía. En vez de informando, que informaba. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, el agua hirviendo, la vela ardiendo. En estos casos, los gerundios hirviendo y ardiendo modifican a los sustantivos agua y vela. Son excepciones, en estos casos sí está bien. ¿Por qué? Lo dice el título. Modificadores específicos de un nombre. Y por último, el uso incorrecto de posterioridad. El gerundio nunca debe expresar una acción posterior a la del verbo principal. Veamos algunos ejemplillos. Mi novia sufrió un accidente muriendo días después. Se casaron en Las Vegas, divorciándose a los 2 meses. En estos casos el gerundio está mal. Identifica primero el verbo y luego el gerundio. En el primer caso, mi novia sufrió un accidente muriendo días después. El verbo principal sería sufrió, el gerundio muriendo. ¿Qué pasa primero? ¿Primero sufres un accidente o primero muere? Primero sufre el accidente y posiblemente como consecuencia del accidente muere. Por eso estaría mal, ¿sí? Y además porque no tengo novia. Igual abajo, se casaron en Las Vegas, divorciándose a los 2 meses. ¿Cuál es el error? El haberse casado. No, mentira. El error vendría a ser el gerundio, que expresa una acción posterior. ¿Cómo te das cuenta? Identificas el verbo principal, casaron, y luego identificas el gerundio, divorciándose. Y te preguntas, ¿qué pasa primero? ¿Primero te casas o primero te divorcias? Muy bien, primero cometes el error de casarte y después te divorcias. Entonces eso está mal, porque el gerundio está expresando una acción posterior respecto del verbo principal. Si está mal, veamos cómo se podría corregir. Mi novia sufrió un accidente y se murió días después. Se casaron en Las Vegas y se divorciaron a los 2 meses. Como pueden ver, ya no lo expresó como gerundio, sino lo expresó iniciando con una conjunción y conjugando. Ya no muriendo, sino murió, como un verbo conjugado. Ya no divorciándose, sino y se divorciaron. Muchas gracias.